Hola, bienvenidos a una nueva exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno, en un tema que creo que es crucial para el desarrollo deportivo infantil, el entrenamiento pliométrico con saltos, lo que se llama PJ. La pregunta es, ¿sirve de algo poner a los niños a hacer saltos de forma estructurada? Pues sí, es una pregunta clave, la verdad. Sobre todo, bueno, con la preocupación que hay ahora por los niveles de actividad física en los jóvenes, que parece que no se mueven mucho. Vamos a ver qué dice la ciencia más reciente sobre esto. Exacto, y para eso hoy nos vamos a apoyar en una revisión sistemática y metaanálisis que parece muy completa. El título es Children's Sprint and Jump Performance After Plyometric Jump Training, a Systematic Review. Eso es, un trabajo de Han Wu y varios colaboradores más. Shuai Li, Jinju Lai, Wei Dian, Rodrigo Ramírez Campillo, Eduardo Sáez de Villarreal y Chi Yao. Y está publicado en el Journal of Sports Science and Medicine, volumen 24, páginas 52 a 74. Salió online hace poco, el 1 de marzo de 2025. Vamos, que la información es bastante fresca. Nuestra idea hoy es desgranar esto, ver qué podemos sacar en claro. O sea, ¿mejora de verdad el PGT, el salto y la velocidad en niños antes de la pubertad? ¿Qué cosas importan más o menos? Queremos ir un poco más allá de un titular simple, ¿no? Entender los matices. Justo eso. Y bueno, intentar hacerlo con rigor científico, claro, pero que se entienda bien, que sea útil. Perfecto. Pues venga, entremos en materia. El punto de partida que decías, esa preocupación por la falta de actividad física. El PGT parece una opción como muy a mano, ¿no? Porque no necesitas mucho material, se hace con el peso corporal. Correcto. Es que comparado con el entrenamiento de fuerza más clásico, que si las pesas, que si las máquinas, y que a veces necesita supervisión técnica muy específica, pues el Plenichete es más accesible. Lo puedes hacer casi en cualquier sitio, la verdad. Ya, pero espera, había como una idea antigua, ¿no? Un mito casi, de que para hacer pliometría tenías que ser súper fuerte, levantar no sé cuánto en sentadilla. ¿Eso se aplica a los niños? Muy buena pregunta, sí. Esa recomendación clásica, que a veces decían lo de levantar 1,5 veces tu peso corporal en sentadilla, pues parece que no es un requisito indispensable para los niños, no. La investigación que se ha ido acumulando, y la que revisa este estudio también, sugiere que el pliomichete, siempre que esté bien adaptado a su edad, claro, es seguro y es efectivo en niños sin que tengan que alcanzar esos niveles de fuerza tan altos antes. Anda, pues eso es interesante, porque quita una barrera importante. Vale, entonces definamos un poquito mejor. ¿Qué es exactamente el PJT y por qué se supone que funciona? A ver, el PJT es básicamente un entrenamiento que se basa en hacer saltos. Saltos de distintos tipos. La clave es que aprovecha lo que llamamos el ciclo estiramiento-acortamiento muscular. El CEA, o SS en inglés. Piensa como en una goma elástica, ¿vale? La estiras rápido y ¡pam!, suelta esa energía para contraerse con más fuerza. Pues los músculos y los tendones pueden hacer algo parecido. Entiendo, es como si cargaras energía al bajar para poder saltar más alto o más lejos luego. ¿Y se sabe bien cómo consigue esas mejoras? Los mecanismos exactos. Se barajan varias ideas, sí, aunque para niños específicamente todavía no está todo súper claro, ¿eh? Podría ser por eso que decíamos, almacenar y liberar energía elástica. También por una mejor activación de los músculos justo antes de tocar el suelo, lo que se llama preactivación. O por el reflejo de estiramiento, que es una respuesta natural del músculo. O incluso por cambios a nivel nervioso, quizá haciendo que algunos frenos protectores del cuerpo, como el órgano tendinoso de Golgi, no limiten tanto la fuerza. Vale. O sea, la idea es entrenar esa capacidad un poco elástica del cuerpo. Entendido. Volvamos al estudio entonces. ¿Cómo hicieron ellos para investigar si el PJT funciona o no? Pues hicieron lo que se considera, uno de los niveles más altos de evidencia científica, una revisión sistemática y además un metaanálisis. Siguieron unas guías muy estrictas, las Prisma 2020, y buscaron estudios hasta finales de 2024 en bases de datos científicas importantes como PubMed, Web of Science. ¿Y qué tipo de estudios buscaban exactamente? ¿Valía cualquiera? No. Se centraron en ensayos controlados aleatorizados, los RCTs, que son, digamos, el diseño ideal para ver si algo causa un efecto. Los criterios eran claros. Niños y niñas antes de la pubertad usaban la edad o escalas de maduración como la de Tanner,
Un grupo tenía que hacer un programa de PJT y el otro, el grupo control, pues no lo hacía. Y medían resultados clave: el salto vertical, el salto de longitud a pies juntos y la velocidad en sprints cortos, de 5 a 30 metros. Y también miraron el índice de fuerza reactiva, el RSI, que mide esa capacidad de rebote. ¿Y encontraron muchos estudios que cumplieran todo eso? Porque a veces es difícil. Pues mira, identificaron 17 estudios que sí cumplían los requisitos. En total sumaban 587 niños. Los programas de PGT en esos estudios, bueno, variaban un poco, pero lo típico era que duraran entre 4 y 12 semanas, con 1 o 2 sesiones a la semana. Vale. Pero antes de ir a los resultados puros y duros, hay un punto que siempre es crítico en estos metaanálisis: la calidad de los estudios originales. ¿Qué vieron ahí? ¿Eran estudios buenos? Muy importante eso, sí. Evaluaron lo que se llama el riesgo de sesgo de cada estudio, o sea, la probabilidad de que los resultados estuvieran, digamos, contaminados por fallos en cómo se hizo el estudio. Y la verdad es que la mayoría, 15 de los 17, tenían algunas preocupaciones, y 2 de ellos incluso tenían alto riesgo de sesgo. Después usaron otra metodología que se llama GRADE para evaluar la certeza global de la evidencia para cada resultado. ¿Y qué dijo Grade? ¿Nos podemos fiar mucho de las conclusiones finales o...? Pues aquí viene un poco el jarro de agua fría, la verdad. La certeza de la evidencia la calificaron como baja o muy baja para los resultados principales de salto y de sprint. Ostras, ¿baja o muy baja? ¿Eso qué significa en la práctica? Pues significa que, aunque veamos que hay ciertas tendencias o mejoras, tenemos que ser muy, muy cautelosos. La confianza que podemos tener en esas cifras, en esos números que vamos a dar, es limitada. Y es posible que futuras investigaciones, si se hacen mejor, puedan cambiar bastante estas conclusiones. Entendido. Es fundamental tener eso clarísimo antes de seguir. Vale, pues con esa advertencia enorme sobre la mesa, vamos a la pregunta del millón. ¿Funciona o no funciona el PJT en niños prepúberes, según este análisis? Pues mira, teniendo en cuenta esa baja certeza, la respuesta provisional es que sí, parece que hay efectos positivos. Encontraron una mejora que califican de moderada en el rendimiento del salto vertical. Esto incluye tanto el salto desde sentadilla como el salto con contramovimiento. Moderada. ¿Puedes darme una idea de qué significa eso? ¿Es mucho? ¿Es poco? Moderada se refiere al tamaño del efecto estadístico. En este caso un ES, un effect size, de 0,78. A ver, es una mejora que probablemente se nota. No es gigantesca, pero sí perceptible. También encontraron una mejora moderada, aunque un pelín menor, ES igual a 0,56, en el salto de longitud a pies juntos. Y en la velocidad de sprint, también una mejora moderada, ES igual a menos 0,41. Negativo porque menos tiempo es mejor, claro. Y todos estos resultados fueron estadísticamente significativos, lo que sugiere que no son fruto del azar. Bueno, siempre dentro de las limitaciones de los estudios originales, claro. Vale. Mejoras moderadas en saltar más alto, más lejos y correr más rápido. Interesante. ¿Y hubo algo donde no se viera un efecto tan claro? Sí. Y esto es curioso. En el índice de fuerza reactiva, el RSI, esa medida de la capacidad de rebotar rápido después de caer, ahí no encontraron un efecto significativo. El tamaño del efecto fue muy pequeñito, es igual a 0,13, y estadísticamente no era significativo. Ujú. O sea que los niños mejoran saltando y corriendo, pero esa habilidad específica de ser como un muelle súper rápido al tocar el suelo, esa parece que no tanto. Eso da que pensar, ¿eh? Vamos a profundizar un poco. Dijiste que el salto vertical incluía 2 tipos: el SJ, Squat Jump, desde parado abajo, y el CMJ, Counter Movement Jump, con bajada y subida rápida. ¿Vieron diferencias entre ellos? Sí, lo miraron por separado. Y vieron que la mejora tendía a ser algo mayor en el CMJ, el salto con contramovimiento, un S de 0,81, que en el SJ, el salto desde sentadilla, S de 0,57. Pero ojo, esta diferencia entre los 2 tipos de salto no fue lo bastante grande como para decir que era estadísticamente significativa. Ya, pero la tendencia estaba ahí. ¿Y por qué crees que podría mejorar más el CMJ? Pues podría tener que ver con la especificidad del entrenamiento. A ver, el PJT se basa mucho en ese ciclo de estiramiento-acortamiento, ¿no? Bajar y subir rápido. Y el CMJ también lo usa de forma natural.
En cambio, el SJ en teoría intenta eliminar esa bajada rápida. Aunque bueno, en la práctica con niños es difícil que no hagan un poquito de contramovimiento igualmente. Además, el CMJ es un gesto más natural, más parecido a lo que haces en muchos deportes. Sí, tiene lógica, tiene lógica. ¿Y qué me dices del salto de longitud? Dijiste es mejora moderada. Pues lo curioso aquí es que esa mejora se observó incluso cuando los programas de QJT no tenían muchos saltos específicos hacia adelante, o sea, horizontales. Parece que en niños al menos hay una cierta transferencia. Si mejoras la capacidad de saltar hacia arriba, también mejoras algo la de saltar hacia adelante. Quizá porque a estas edades las capacidades están como más conectadas. Esto sugiere que, bueno, a lo mejor combinar saltos verticales y horizontales podría ser una buena estrategia. Qué bueno esto de la transferencia, no la había cansado. Volvamos al RSI, que ahí no hubo mejora. ¿Por qué crees tú que no se vio nada ahí? Si a veces se oye que la pliometría mejora justo eso, la reactividad. Pues mira, es una de las preguntas más interesantes que deja el estudio, la verdad. Los autores dan varias posibilidades. Primero, dicen que otros estudios que sí encontraron mejoras en RSI a menudo mezclaban niños con adolescentes o no tenían muy en cuenta las diferencias propias de la infancia. Hay algunos trabajos previos que incluso sugieren que podría haber un periodo sensible, o sea que quizá la mejora en RSI se nota más un poquito más tarde, ya cerca de la pubertad. Y segundo, hay razones fisiológicas. Los niños tienen tendones que son comparativamente más elásticos, menos rígidos que los de los adultos. Tienen también una menor capacidad para activar todas las fibras musculares de golpe, rápidamente, y su coordinación neuromuscular aún se está desarrollando. Todo esto podría limitar su capacidad para sacar partido a los ejercicios pliométricos muy intensos y rápidos, que son los que típicamente mejoran el RSI en adultos. Vamos, que claramente hace falta más investigación específica en niños para entender esto bien. Queda clarísimo ese punto. Vayamos al sprint. Mejora moderada en general, decías. Pero, ¿pudieron ver si influía más al principio en la salida o más en la velocidad máxima? Sí, hicieron esa distinción. Vieron que el efecto era moderado en las distancias muy cortitas, hasta 10 metros, que reflejan más la aceleración inicial. Y era un poquito menor, considerado pequeño, en distancias un poco más largas, por encima de 10 metros, que ya implican más mantener la velocidad. Eso sí, la diferencia entre mejorar la aceleración y mejorar la velocidad máxima no fue estadísticamente significativa. ¿Y esto cómo encaja con la idea que a veces se oye de que la fuerza vertical, la de saltar, no ayuda tanto al sprint como la fuerza horizontal, la de empujar hacia adelante? Es que hay bastante debate sobre eso en la literatura científica. Lo que sugiere este metaanálisis es que en niños, al menos, el PJT, que es predominantemente vertical, sí parece ayudar al sprint. Una posible explicación que dan es que en los niños, a diferencia de los adultos, que para correr más rápido suelen aumentar más la frecuencia de pasos, la mejora de la velocidad viene más por aumentar la longitud de cada zancada. Y el PJT, al mejorar la fuerza y la potencia del impulso, podría ayudar precisamente a dar zancadas más largas, manteniendo una buena frecuencia. Entendido, tiene sentido. Mencionaste antes la baja calidad de la evidencia, y ahora estas posibles diferencias entre estudios. ¿Había mucha variabilidad en los resultados? ¿Detectaron problemas como el sesgo de publicación? Sí, y es una parte importante de la cautela que hay que tener. Para el salto vertical y el de longitud encontraron bastante variabilidad entre los resultados de los distintos estudios. Lo llaman heterogeneidad moderada. Y lo que es más preocupante, detectaron indicios de sesgo de publicación. Sesgo de publicación. Eso significa que los estudios que encuentran resultados buenos, positivos, se publican más fácilmente que los que no encuentran nada. Exactamente eso. Es una tendencia, bastante conocida en ciencia. Los estudios que encuentran un efecto positivo tienen más probabilidades de acabar publicados que los que encuentran efectos nulos o negativos. Y claro, esto puede hacer que cuando juntas toda la evidencia publicada, el efecto global parezca mayor de lo que es en realidad. Aplicaron una técnica estadística que se llama trim and fill para intentar corregir esto. ¿Y qué pasó al aplicar esa corrección? ¿Cambiaron mucho los resultados? Pues sí, los tamaños del efecto que habían estimado para el salto vertical y el de longitud se redujeron bastante. Pasaron de ser moderados a considerarse pequeños. Esto refuerza mucho la idea de que hay que ser prudentes con la magnitud real del beneficio.
Curiosamente, para el sprint, la variabilidad entre estudios fue baja y no detectaron sesgo de publicación, lo que da un poquito más de consistencia a ese resultado en concreto. Vale, el panorama se va matizando cada vez más. Aparte de la calidad general de los estudios, ¿pudieron identificar qué cosas concretas de los programas de EPJ o de los propios niños influyan más en los resultados? ¿Hubo algo que destacara? Pues exploraron varias cosas, sí. Y aquí viene uno de los hallazgos que a mí personalmente me sorprendió más. Tiene que ver con el tapering. Ya sabes, esa reducción de la carga de entrenamiento justo antes de las pruebas finales para llegar más descansado, más fresco. Ah, el tapering. ¿Qué pasó con él? Normalmente se supone que ayuda a rendir más, ¿no? Pues aquí encontraron justo lo contrario. Los pocos estudios que había, solo 3, que implementaron una fase de tapering mostraron menores mejoras en el salto vertical que los estudios que no lo hicieron. Y la diferencia fue estadísticamente significativa. Ostras, eso sí que es contraintuitivo total. ¿Hay alguna explicación posible para eso? Bueno, los autores especulan un poco. Dicen que quizá la carga total de entrenamiento en estos programas para niños no era tan alta como para necesitar realmente esa reducción final. Podría ser que quitar estímulo justo al final incluso perjudicara un poco las adaptaciones. Pero insisten mucho, y con razón, en tomar esto con muchas pinzas. Eran muy pocos estudios con tapering. Y siempre hay que priorizar la seguridad y evitar el sobreentrenamiento en niños. Es más una curiosidad para investigar a fondo que una recomendación de no hagáis tapering. De acuerdo, de acuerdo. Un resultado sorprendente, pero que necesita mucha más investigación. ¿Alguna otra variable que pareciera influir de forma clara? Sí, el número total de sesiones de entrenamiento. Vieron que había una relación positiva. Cuantas más sesiones acumulaban los niños, dentro de ese rango de 4 a 12 semanas que duraban los estudios, mayores eran las mejoras en el salto de longitud. Parece que para saltar más lejos, la constancia y acumular trabajo sí que importa. ¿Y el género? ¿Respondían igual los niños y las niñas? Hubo una pequeña indicación muy leve de que los niños varones podrían mejorar algo más en el salto vertical. Pero de nuevo, muchísima cautela aquí. Había muy pocos estudios con niñas o con grupos mixtos y además, antes de la pubertad, las diferencias fisiológicas entre niños y niñas suelen ser mínimas. En el sprint, por ejemplo, no vieron ninguna diferencia por género. Vale. Y otros factores, como por ejemplo, si se aumentaba la dificultad progresivamente, la sobrecarga progresiva, o si los niños ya eran atletas antes, o el tipo exacto de saltos que hacían a una pierna, a 2 piernas. ¿Se vio algo ahí? Los analizaron también, sí, pero no encontraron influencias claras o que fueran estadísticamente significativas, probablemente porque había mucha variedad en los protocolos y muchos estudios no detallaban bien cómo se implementaba esa progresión. Aunque la sobrecarga progresiva es un principio básico del entrenamiento, aquí no se pudo confirmar que marcara una diferencia clara, quizá por cómo se aplicó o cómo se reportó en los estudios. Entendido. Has mencionado varias veces lo importante que es la maduración y las limitaciones del estudio. ¿Podrías profundizar un poquito más en eso? ¿Por qué es tan crucial? C, aunque los dos sean prepúberes, y mucho menos igual que a un adolescente. Su sistema neuromuscular, la rigidez de sus tendones, su coordinación, todo está en pleno desarrollo, cambiando. Si los metemos a todos en el mismo saco, podemos estar perdiendo efectos reales, o peor aún, llegando a conclusiones que no son correctas. Este estudio hizo bien en centrarse solo en prepúberes, eso hay que decirlo. ¿Y se sabe si dentro de esa etapa prepuberal hay momentos, digamos, más sensibles para este tipo de entrenamiento? ¿Momentos en los que funciona mejor? ¿Hay alguna pista en la literatura, alguna sugerencia de que los niños que están un poquito más maduros, más cerca ya de la pubertad, podrían responder mejor a ejercicios pliométricos de más intensidad? Como los drop jumps, esos saltos desde una altura. Pero falta muchísima investigación para confirmarlo. Además, hay que tener cuidado, porque esos saltos generan impactos fuertes y podrían no ser lo más adecuado para niños con un sistema músculo-tendinoso que aún no está totalmente preparado. También comentaste antes algo sobre la forma de aterrizar de los niños, que no se solía reportar en los estudios. ¿Por qué es importante saber cómo aterrizan? Pues porque la forma en que aterrizas puede influir muchísimo en el tipo de adaptación que consigues.
No es lo mismo aterrizar amortiguando mucho el golpe, flexionando bastante las rodillas y la cadera, que se parece más a un CMJ, que intentar aterrizar y rebotar lo más rápido posible, siendo muy reactivo. Los niños, por sus características, esos tendones más elásticos, menos fuerza relativa, tienden a usar estrategias de aterrizaje más largas, de mayor amortiguación. Si no sabemos cómo aterrizan, es difícil entender del todo qué estímulo están recibiendo realmente y por qué mejoran o no mejoran ciertas cualidades. Es el principio de especificidad. Claro. ¿Qué otras limitaciones importantes destacarías de esta revisión en general? Para tener el cuadro completo. Pues mira, varias claves. El número total de estudios sigue siendo bajo, son solo 17. Falta una forma estándar, consensuada, de medir la intensidad real de los saltos para niños. Se usan distintas formas de medir la maduración, Tanner, la edad cronológica, cuando lo ideal sería usar la edad ósea, que es más precisa. Muchos estudios no detallan bien los ejercicios concretos, los descansos entre saltos o series, cómo era la progresión. También se usan distintos aparatos para medir los saltos o los sprints, y eso introduce variabilidad. Hay muy pocos estudios específicos en niñas, que es un problema grande, y la mayoría de los participantes eran niños que ya hacían deporte, eran pequeños atletas. Eso plantea la duda de si los resultados se pueden aplicar igual a niños menos activos, a la población general. Todo esto, al final, contribuye a esa calificación general de baja certeza de la evidencia que decíamos. Son bastantes limitaciones, la verdad. Con todo esto en mente, con todas estas cautelas, si alguien quisiera, a pesar de todo, aplicar PCJ con niños, basándose un poco en lo que sí funcionó en estos estudios, ¿qué recomendaciones muy generales se podrían sacar? Siempre recordando que hablamos de promedios y que la individualización es la clave absoluta, ¿eh? Pero bueno, los programas que parecieron efectivos en esta revisión solían tener estas características. Más o menos unas 2 sesiones por semana. Y parece que hacerlo durante un periodo relativamente largo, más de 12 semanas, funciona mejor que programas más cortos. El volumen por sesión pues rondaba los 55 saltos o contactos con el suelo. Y se dejaban unas 48 a 72 horas de descanso entre sesiones para recuperar bien. ¿Y sobre la intensidad o el tipo de ejercicios? ¿Alguna pista? Pues sugieren usar intensidades que vayan de bajas a moderadas, siempre adaptándolas a la capacidad y la experiencia que tenga el niño. Parece buena idea incluir tanto saltos con componente vertical, o sea, hacia arriba, como con componente horizontal, hacia adelante. Y la palabra clave yo creo es progresión gradual. Empezar suave e ir aumentando la dificultad poquito a poco, siempre observando muy bien la técnica y cómo responde el niño. Perfecto. Creo que hemos cubierto muchísimo terreno. Para ir cerrando ya, ¿cuál sería la reflexión final? Ese pensamiento quizá un poco provocador que nos deja todo este análisis. Pues yo me quedo con esta idea. El PJT parece prometedor, sí, suena bien, pero la evidencia que tenemos ahora mismo es bastante débil, seamos sinceros. Sabemos que algo pasa, que los niños mejoran en salto y sprint, pero las lagunas en nuestro conocimiento son enormes. No sabemos bien cuál es la dosis óptima, cómo influye exactamente la madurez en la respuesta, qué pasa específicamente con las niñas, cómo optimizar la técnica de aterrizaje. Y todo esto nos lleva a una necesidad crítica, urgentísima, de individualizar. La pregunta ya no es solo si tenemos que hacer PJT con niños, sino cómo hacerlo de forma segura y que sea realmente efectiva para cada niño en su momento y en su contexto. Y esto me hace pensar, ¿estamos realmente preparados fuera de un laboratorio o de un equipo de muy alto nivel para implementar estos programas de forma óptima basándonos en una evidencia que todavía es tan incierta? ¿O corremos el riesgo de aplicar recetas genéricas que, bueno, podrían no ser lo mejor para todos y cada uno de los niños? Una reflexión final muy necesaria. Llama a la prudencia y a la formación continua, desde luego. Haciendo un resumen rápido. Esta revisión sistemática sugiere que el entrenamiento pliométrico con saltos puede ser una herramienta útil para mejorar el rendimiento físico, salto y sprint, en niños antes de la pubertad. Pero la calidad de la evidencia actual es baja y hay que ser muy cautos. Parece que acumular más sesiones es beneficioso, al menos para el salto de longitud, y ese hallazgo sobre el tapering es, como mínimo, curioso y necesita más estudio. Exacto. Y sobre todo, lo que subraya es la necesidad urgente de que se haga más investigación, pero investigación de alta calidad,
bien diseñada, bien reportada, para que en el futuro podamos dar recomendaciones que sean mucho más sólidas y seguras. Para quienes quieran profundizar muchísimo más, meterse en todos los detalles metodológicos, los análisis estadísticos, ver la evaluación de cada estudio y toda la bibliografía, recomendamos sin ninguna duda leer el artículo original, Children's Sprint and Jump Performance After Plyometric Jump Training, A Systematic Review. Es de Han Wu y sus colaboradores, en el Journal of Sports Science and Medicine, publicado en 2025. Sí, es una lectura densa, pero imprescindible si se quieren captar todos los matices que hemos intentado resumir un poco aquí hoy. Pues esperamos que esta exploración a fondo les haya resultado útil, interesante y que les haya aclarado algunas cosas. Para no perderse futuros análisis detallados como este, les invitamos a seguir el canal y, si quieren, a activar las notificaciones. Muchas gracias y hasta